En este video me propongo presentar las principales nociones de la teoría de Walter Doyle sobre la tarea. Bien, Walter Doyle fue un maestro de inglés de la zona de Arizona en Estados Unidos. Hizo una maestría y un doctorado en teoría del currículum, que actualmente trabaja en Arizona en formación docente y es especialista en teoría de currículum y formación docente. Bueno, estos objetivos ya los presenté. Algunos presupuestos que nos permiten comprender su teoría. Presenta una perspectiva cognitiva sobre la tarea, ahora vamos a avanzar sobre eso, y una mirada ecológica, ¿no? Más ligada a la etnografía y a lo situacional de lo que sucede en las aulas. Plantea que el currículum se materializa, se concretiza en las clases a través de estas tareas académicas que los docentes asignan a los estudiantes para desarrollar los contenidos temáticos. Es decir, el currículum se materializa, se pone en juego a través de estas tareas académicas que proponen los docentes. Las tareas suponen un carácter situacional, ligada a lo concreto, a lo idiosincrático y a lo específico de esa situación, que permite situarla en ese contexto y no en otro, y tiene un sentido interpretativo. Vamos a avanzar un poco más sobre estos supuestos que se van a ir poniendo en juego en el desarrollo de la teoría. Bueno, ¿a qué nos referimos con mirada ecológica? Con esa mirada que está situada en lo que llama el aula como un medio ambiente complejo, como un nicho de interacciones, en donde aparecen, se expresan y conviven diferentes rasgos. Hay situaciones, sucesos, eventos, interacciones que son multidimensionales, que obedecen a distintos aspectos, que suceden en simultáneo, de manera inmediata, muchos de ellos son impredictibles, algunas de las cosas que suceden en el aula las prevemos o las anticipamos, las planificamos, pero muchas de las que suceden no necesariamente responden a este pensamiento proyectual o de diseño de planificación, sino que suceden, devienen, tienen historicidad, ¿no? En un sentido histórico, concreto, situacional, y son públicas, que quiere decir que, bueno, aparecen, digamos, en el orden de aquello que se exterioriza. Entonces, la mirada ecológica de Walter Doyle recupera un sentido más antropológico de observar las clases y las tareas y los contenidos en este marco, donde aparecen todos estos rasgos. Bueno, ¿cómo entiende la tarea? La tarea la define como estructuras situacionales que dirigen el pensamiento y la acción de los alumnos, ¿no? Y acá, en esta idea de tarea, la tarea va a plantear que se define por la demanda de aprendizaje. Y esas demandas de aprendizaje las vamos a pensar en términos de cuáles son los procesamientos cognitivos que que se proponen desde las tareas, ¿no? Y acá es donde se empieza a ver esta mirada cognitiva, ¿no? Que su formación en lo que es la psicología cognitiva. La tarea es interpretativa, ¿no? Y esa interpretación tiene que ver con la mirada de los diferentes actores. Entonces, podemos identificar una tarea según cómo la concibe el docente, antes de la clase, ¿no? Para esto tendríamos que hacer una entrevista previa o durante la clase. La tarea también asume diferentes interpretaciones por parte de los estudiantes en general y de cada estudiante en particular. La tarea también supone negociaciones entre los diferentes actores de la clase, ¿no? Puede ser que se plantee una tarea y se vaya negociando y redefiniendo en el curso de la clase, y esto se puede ir viendo a través de los distintos segmentos o momentos. Y la tarea también es interpretada por quien analiza la clase, en este caso ustedes. Esto que nos permite decir que no hay una única tarea, sino que la tarea, al ser interpretativa, tiene diferentes, diferentes miradas.
Algunos ejemplos de tarea que nos remiten a esta mirada cognitiva. Podemos pensar que en una clase la tarea puede ser comprender las fábulas y diferenciarlas de un texto interpretativo. Podemos pensar que en otra clase la tarea puede ser argumentar y poner de manifiesto diferentes posiciones en torno de una ley, como por ejemplo la ley de Ile. Podemos pensar que en otra clase la tarea puede ser analizar la Revolución Rusa, por ejemplo, y diferenciarla o compararla con otras revoluciones. También podemos pensar que la tarea asume un sentido más procedimental ligado a la orientación en torno de la elaboración de una monografía sobre un tema específico, ¿no? Entonces, la tarea puede tener que ver con estas distintas cuestiones y siempre está ligada a demandas de aprendizaje que tienen que ver con procesos cognitivos que se espera que los estudiantes pongan en juego. Otra cuestión importante es que la tarea presenta dos subestructuras que las diferenciamos con fines analíticos, pero que en la clase se dan de manera conjunta, una subestructura de orden y otra de aprendizaje. La subestructura de orden tiene que ver con el carácter social, con la gestión social de la clase, la participación, los silencios, las conversaciones, los turnos del habla, las disrupciones, el control y la gestión que cada docente hace de estos distintos eventos, y la subestructura de aprendizaje, que tiene que ver con el vector instruccional, nos remite a los contenidos curriculares, a los objetivos de aprendizaje. Puede ser que en una clase predomine una subestructura por sobre otra, o que en algún segmento haya predominio de alguna de esas subestructuras, o que el docente priorice una. Por ejemplo, podemos pensar que en un primer momento o segmento de la clase predomina un vector de orden para poner, para gestionar y organizar el trabajo que dé lugar al aprendizaje, por ejemplo. ¿Cuáles son los componentes de la tarea, ¿no? que nos muestran esta mirada cognitiva en términos de pensar el aprendizaje a partir del procesamiento de la información, de las operaciones cognitivas, de las demandas intelectuales? La tarea tiene un fin o la meta, que es lo que se espera que los estudiantes desarrollen, supone un conjunto de operaciones cognitivas, elaborar diferentes puntos de vista, comparar perspectivas, analizar, memorizar. La tarea también supone una diversidad de recursos, que pueden ser recursos tecnológicos, libros, impresos, pueden ser imágenes, pueden ser distintas cuestiones. Y la tarea también supone que hay una importancia o peso relativo dentro del sistema de puntaje, en relación con cuáles son los mensajes que se dan en esa tarea en relación a cuánto vale en términos de aquello que se liga con la evaluación. Esto entra para la prueba, esto entra, se toma para el parcial. Si se toma o no se toma, va a haber una interpretación diferente, ¿no? Si no se toma para la prueba, es probable que haya una atención menor sobre eso. Tipos de tarea, ¿no? Seguimos con la mirada cognitiva de Doyle. Los tipos de tarea, según esas demandas de aprendizaje, pueden ser de memoria, de procedimiento, de comprensión o de opinión, según aquello que se espera que los estudiantes pongan en juego. Puede ser que haya distintos tipos de tarea en una clase. ¿Qué diferencias encontramos entre tarea y actividad? La tarea tiene un carácter interpretativo, como dijimos, y se define a partir de la demanda de aprendizaje. Por eso la situamos en relación con su mirada desde la psicología cognitiva. En cambio, la actividad tiene un carácter más descriptivo, ¿no? Está más cercana a los datos de la observación de clase. Entonces podemos diferenciar actividades por usos del espacio, trabajamos en pequeños grupos, en el aula, trabajamos en la biblioteca,
por la organización social, actividades individuales en pequeños grupos, en el grupo clase, o por el tipo de contenido, ¿no? Muchas veces la actividad es uno de los criterios que nos permite segmentar e identificar momentos de la clase. Tanto tarea como actividad son modos distintos de mirar la clase. La tarea es de un sentido más interpretativo y la actividad con un carácter más descriptivo. Una tarea puede suponer diferentes tipos de actividades, como por ejemplo, si la tarea es comprender las fábulas y diferenciarlas del texto instructivo, puede haber diferentes actividades, como una exposición dialogada por parte del docente, una lectura individual de alguna fábula, una lectura donde se compara una fábula con un texto instructivo. Y del mismo modo, diferentes actividades pueden dar lugar a diferentes tareas. Bueno, finalmente, preguntas para analizar la clase, ¿no? En función de esta teoría, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Cuáles son las actividades que se dan en esta clase? Probablemente esto les sirva también para segmentarla. ¿Cuál es o son las tareas en la clase, ¿no? Como decíamos, pueden ir variando las tareas, ¿no? Y la tarea la podemos analizar en relación a cómo la interpreta el docente, cómo la propone y cómo la interpretan los estudiantes. ¿Todos la entienden de la misma manera o hay diferencias? Hay negociaciones, es decir, el docente propone una tarea y se va modificando, ¿no? A veces puede ser que una tarea se plantea con un alto nivel de complejidad y a partir de dificultades o preguntas y repreguntas de los estudiantes se vaya simplificando en términos de procesamiento cognitivo. En ese caso va cambiando la tarea, va variando. ¿Qué nos podemos preguntar también para elaborar hipótesis interpretativas? ¿Cuáles son las intervenciones del docente en la subestructura de orden en cada segmento y cuáles en relación con la subestructura de aprendizaje? También nos podemos preguntar qué tipos de tareas se configuran en cada segmento de la clase, si hay variaciones, cuáles son los recursos, los productos y si se infiere el peso que asume para la evaluación. Bueno, espero que este video haya aportado a la comprensión de la teoría y que les permita elaborar preguntas para analizar las clases.